La Guerra de Liberación en Argelia. África durante siglos fue y es un continente marcado por la marginación, las enfermedades y la muerte producto del colonialismo. Cuna de grandes civilizaciones como los egipcios y de pueblos como los cartagineses, desde muy temprano, gracias a su composición geográfica, el cultivo de granos se convirtió en un importante factor en el desarrollo de diversas ciudades del Mediterráneo que intercambiaban sus productos con el África septentrional, así como de la fuerza de trabajo esclavizada. Sin embargo, no será sino hasta el siglo IX, primero por los árabes, y luego en el siglo XVI, por los europeos, que comenzó una larga travesía para las tribus y pueblos africanos, que los llevó por todo el globo a ser explotados y a encontrar la muerte. En el siglo XIX, con el avance del capitalismo en Europa en su etapa imperialista y el desarrollo industrial, África se mantuvo como un continente estratégico. Todos estos países quisieron una rebanada del pastel, no sin antes llegar a un nivel de confrontación que los llevaría a firmar en 1884 los tratados de la Conferencia de Berlín, por el cual, bajo el pretexto de llevar la civilización, se repartieron parte del continente. Francia e Inglaterra, las dos superpotencias, tomaron las rebanadas más grandes, evidentemente. Francia logró apropiarse de Marruecos, Túnez, África Occidental, Argelia, entre otros. Esta última región fue la primera de una larga cadena de países africanos que se sacudieron del yugo colonialista europeo. Argelia pertenece al Magreb, es decir, una zona de influencia cultural árabe que comparte al Islam como religión y con una composición étnica diversa. Francia conquistó Argelia en 1830 con una clara ventaja militar que logró mantener por cerca de 130 años. Sin embargo, hacia 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, los estragos en las viejas potencias evidenciaron su debilidad militar, lo que provocó que se entretejieran nuevas relaciones de poder que en muchos casos las colonias ya no estaban dispuestas a seguir, como fue el caso de Vietnam o de la propia Argelia. Muchas de las colonias aportaron hombres al conflicto, y al igual que las potencias vivieron los estragos de la guerra, por lo que exigieron más derechos que no les fueron otorgados. Este fue el parteaguas para que la sociedad argelina se movilizara en una búsqueda de los principios básicos, para obligar a Francia a reconocerlos como ciudadanos con pleno goce de derechos. Para ello, el 8 de mayo de 1945, la cúpula del gobierno colonial fue azotada por una serie de manifestaciones que se presentaron en ciudades como Gueltaf y Sétif. Estas fueron brutalmente masacradas y arrebató la vida de poco más de 45,000 personas. Lo que los hechos mostró el talante salvaje de una potencia que estaba siendo amenazada en el corazón mismo de sus colonias. La masacre logró demostrar, por un lado, la inviabilidad para exigir sus derechos por la vía pacífica, y por otro, amalgamar a diversas fuerzas políticas, entre los que destacan grupos religiosos que estaban en contra de la imposición cultural francesa, pues se oponían a la enseñanza del Corán, grupos nacionalistas, que veían en Francia una invasión flagrante, y también socialistas, a propósito del despertar revolucionario que se estaba gestando en todo el mundo, producto de la polarización de la Guerra Fría. El objetivo en común de todos ellos era la independencia. El 10 de octubre de 1954 se conformó el Frente de Liberación Nacional en El Cairo, Egipto. Después de un largo proceso de unificación y planificación, comenzaron sus acciones armadas en noviembre del mismo año. El FLN recurrió a las acciones guerrilleras urbanas, a pesar de que más tarde conformaría un ejército de cerca de 40,000 hombres, aunque nunca se compararía con los casi 400,000 efectivos desplegados por el ejército francés a lo largo de varios años. No obstante, el FLN contaba con el apoyo del pueblo argelino, que le proveía de sustento económico e inteligencia, al igual como ocurrió en Vietnam, además de un perfecto manto que les permitió pasar desapercibidos entre el pueblo, atacando la infraestructura, emboscando a las tropas francesas y construyendo la organización popular en las calles. Ante esto, el gobierno colonial reaccionó con el despliegue de tropas en las principales ciudades, fortaleció su inteligencia militar, acosó a los argelinos y desplegó una guerra de baja intensidad que le permitió violar acuerdos internacionales, recurriendo así a la tortura y desaparición forzada. El punto álgido más importante de este conflicto fue la famosa Batalla de Argel, hecho militar que congregó a las tropas del FLN
en contra de las tropas coloniales en un acto desmedido de fuerzas. El 20 de agosto de 1956 se constituye la zona autónoma de Argelia y se nombra como responsable de las operaciones guerrilleras a Yasser Saadi. Más tarde, el Comité de Coordinación y Ejecución del FLN se instala en la Casbah, una zona al interior de la capital poblada principalmente por una capa de la población marginada y que ayudaba al frente en diversas tareas de hostigamiento a las autoridades policíacas y militares a través del uso de explosivos de cara a la represión que sobre ellos ejercía el gobierno colonial. La tensión crece y en 1957 el gobierno del socialdemócrata Guy Mollet decide mandar a la 10ª División de Paracaidistas, una especie de fuerza de élite para reforzar a la policía, al mando del general Jacques Massot, que en los primeros días de enero recrudece aún más la represión. En este contexto se da la famosa batalla de Argel, una serie de operaciones policíacas y de inteligencia, sumados a la detonación de explosivos y hostigamiento a las fuerzas del régimen colonial por parte de los rebeldes. Pronto, caen uno por uno los líderes del FLN. El 24 de febrero, cae el responsable de las acciones armadas en Argel, Larbi B. Amhidi, quien fuera torturado y ejecutado por el ejército francés. Posteriormente, el 24 de septiembre, Yasser Saad es encarcelado. La contrainsurgencia y la guerrilla urbana siguieron desarrollándose entre las dos fuerzas, a tal grado que no cesaban los ataques con bombas y la desaparición forzada. En 1959 es electo presidente el general Charles de Gaulle, excombatiente veterano de la Primera Guerra Mundial y uno de los líderes de la resistencia francesa ante la ocupación de los nazis. Entre sus primeras tareas a resolver se encontraba la situación argelina, pues a pesar de realizar cambios en la estructura militar en la campaña contra los rebeldes, esta no rendía frutos. Lo cierto es que la solución vendría en 1961, tras el referéndum convocado por De Gaulle, por el cual se reconoce a Argelia como nación independiente. No obstante, no será sino hasta el 18 de marzo, tras las negociaciones y acuerdos de la dirigencia del FLN y del gobierno de Francia, que se firma la paz en la región de Evian. Por primera vez, en poco más de un siglo, Argelia sería independiente. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con alguien que esté interesado en el tema. Te invitamos a ver nuestros demás videos en YouTube y TikTok. De igual forma, te invitamos a escuchar nuestro podcast en la plataforma Spotify.